Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Confiados en esta promesa y en la seguridad de la palabra de Dios, nos reencontramos todos los días para ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 del libro de Marcos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos colocarnos en tus manos y pedirte que tu Espíritu nos guíe al meditar en tu palabra. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Marcos comienza diciendo: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ese reino de Dios que es el gran tema de San Marcos, que está siendo predicado, que iba a transformar la vida de muchas personas. Ese reino de la gracia, resultado de un mensaje predicado y recibido en el corazón, que anticiparía el reino de la gloria cuando Jesús regresaría. Ya la gente iba a ver en aquellos días de Jesús ese reino de la gracia transformando vida y corazones de las personas. Después de esta declaración, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró, se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquear. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús tomando la palabra. Pedro le dijo a Jesús: Elías y Moisés. Elías fue al cielo sin ver la muerte. Moisés pasó por la experiencia de la muerte, pero resucitó. Ambos estaban en el cielo y acompañaron a Jesús en este momento tan especial de su ministerio, en la montaña de la transfiguración. Pedro dice: Maestro, qué bien que estemos aquí. Está tan lindo esto, tan agradable. Podríamos levantar 3 albergues, 3 casas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Y entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La misma voz que había dicho en el bautismo de Jesús: Este es mi Hijo amado, escuchen, yo me complazco en él. Ahora se repite la misma expresión. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban de la montaña, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Elías ya había venido, pero Elías iba a volver, porque Jesús, en el espíritu de Elías, iba a desarrollar un ministerio para salvar y para restaurar la humanidad. Y allí estaban acompañando de esta experiencia especial estos 3 apóstoles: Pedro, Jacobo y Juan. De paso, los 3 iban a pagar el precio del discipulado. Pedro iba a morir crucificado y murió
crucificado cabeza abajo, le parecía mucha honra morir de la misma manera que el Señor. Juan, que es el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las epístolas y el Apocalipsis, es el que desarrolló su ministerio más ampliamente que cualquier discípulo, murió también como un mártir. Y Santiago o Jacobo también murió como mártir, habiendo desarrollado el ministerio más pequeño, tan solo 13 años. Los tres que acompañaron a Jesús en la gloria de la transfiguración, lo acompañaron también en el martirio de una vida entregada a Dios hasta la muerte. Desde el versículo 14 en adelante, dice que cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Y tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo?, preguntaron. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te han traído a mi hijo. Está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodere de él lo derriba, echa espumas, crujen los dientes, se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Qué contraste? Allí un poquito más arriba en la montaña, Jesús participa de la montaña de la transfiguración, el poder, la gloria, en la compañía de Elías, de Moisés y de los otros tres discípulos. Y un poquito más abajo, tan cerca, pero tan lejos, los discípulos no pudieron liberar a aquella criatura. Dice versículo 19, Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Los discípulos no pudieron, fue lo que le echaron en cara a Jesús. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumas. ¿Cuánto tiempo hace que te pasa esto?, preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó el padre. Versículo 22. Muchas veces lo han echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Yo puedo, dijo el Señor, pero no alcanza con que yo pueda. Tú tienes que creer. Yo creo, contestó el peticionante. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Versículo 25, al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió. Este quedó casi como muerto, tanto que muchos decían, se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, el muchacho se puso de pie. Después del milagro, los discípulos, un poco inquietos, preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Es que esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y ustedes no tuvieron el poder de la oración. Después de esto dejaron el lugar y Jesús les instruía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Los discípulos no entendían, pero ya les estaba anunciando su muerte, eso a lo que Él había venido para salvarnos. Desde el versículo 33 en adelante hay un incidente que responde a una inquietud y al mismo tiempo a corazones llenos de egoísmos. Venían discutiendo en el camino. ¿Qué es lo que discutían?
quién era el más importante. Jesús llamó a un niño, versículo 35, lo puso en medio, versículo 36, dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Versículo 37, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. No hay por qué discutir con soberbia quién es el más importante. El niño, el más necesitado, el más inocente, el más confiante. Ese es el más importante. Versículo 38 en adelante, Jesús dice que el que no está de su parte está contra él. El versículo 42 en adelante, él advierte que si alguien hace pecar a uno de los pequeños, mejor le sería arrojarse a lo profundo del mar. Hacer pecar a un pequeño de Dios. Desviar del camino de Dios a un creyente. Mejor sería perdernos en el fondo del mar. Versículo 50 dice que la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir unos con otros en paz. La sal no es lo más importante de la comida, pero es lo que le da gusto a la comida. Y si la sal falta, si la presencia del mensaje de Dios falta, la vida no tiene sentido, no tiene gusto, no tiene significado. Si estás necesitado de un milagro, de una sanidad, si estás necesitado de una liberación, de un perdón, si estás necesitado de una vida nueva, entonces te pido que creas. Y si no puedes creer totalmente, puedes orar, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y que esa respuesta, que esa petición de fe tenga respuesta de parte de Dios. Para que así sea, oremos ahora. Padre nuestro, por favor, escucha nuestro ruego humilde, indigno, débil, y responde conforme a tu amor, tu poder y tus promesas. Nada merecemos, pero te ruego que asistas a todos nuestros amigos con tu gracia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.